Continuando con los videos sobre configuración de generación de asientos contables, vamos a ver en este caso cuáles son las tablas del módulo de gestión que tenemos que configurar con cuentas del plan de cuentas, porque después serán utilizadas al momento de generar asientos. Entonces, en el módulo configuración, una de las tablas es tasas de IVA. En la tabla tasas de IVA, ustedes van a tener configuradas las tasas de IVA que utiliza la empresa. En este caso tenemos IVA tasa mínima, IVA tasa básica, y en su configuración es necesario que coloquemos cuál es la cuenta para IVA compras y para IVA ventas en esa tasa. Recuerden que en Z ustedes tienen una sola tasa básica y una sola tasa mínima, y la misma tasa es utilizada tanto en comprobantes de compras como en comprobantes de venta. Por eso a cada tasa va a ser necesario decirle dónde quiero que el monto que corresponde al IVA en los comprobantes donde haya utilizado esta tasa, quiero que se impacte en el asiento. Entonces buscamos, en este caso, la cuenta de mi plan de cuentas para IVA compras tasa básica es esta y IVA ventas tasa básica es esta. Ya que estamos en esta tabla, también podemos ver que le podemos configurar el literal tributario que va a ser utilizado en la generación del anexo 2/181. ¿Sí? Esto es bien importante porque si no tenemos estas tasas, estas cuentas configuradas en cada tasa en forma correcta, cuando se generen los asientos de comprobantes que tengan montos de IVA, el asiento puede que dé error en la generación, puede llegar a decir que falta cuenta para la tasa de IVA, o si la cuenta que está configurada pero no es correcta, el asiento se puede generar con una cuenta que no es la que queremos. Entonces confirmamos esa configuración y así con cada una de las tasas que tengamos configuradas. Puede suceder también, bueno, ven que acá la tasa de IVA mínimo también tenemos configuradas las tasas. Si la empresa no utiliza IVA mínimo para sus compras ni para sus ventas, no sería necesario que lo configure. Ahora, hay empresas que también tienen configuradas en este lugar otras tasas de IVA, por ejemplo, código 3 y 4, también 22% y 10%, que las van a utilizar solamente para los comprobantes de compras de gastos. En ese caso, si tienen también esas tasas configuradas porque necesitan discriminar el IVA gastos del IVA directo, entonces también deberían configurar, y en ese caso le colocarían solamente cuenta en cuenta compras, porque esa tasa no debería ser utilizada nunca en ventas. Podría llegar a darse el caso, pero ese sería un error si configuran algún artículo con esa tasa. Recuerden siempre que en las grillas pueden agregar más columnas como para ver a simple vista si tienen configuradas las cuentas y los literales en todas las tasas. Bien, tasas de IVA entonces es una de las tablas que es necesario que revisen y configuren en el módulo de gestión. Otra tabla es conceptos. Los conceptos los configuran ustedes y son los utilizados en aquellos comprobantes de compra de gastos o en comprobantes débitos y créditos bancarios o en comprobantes de ingreso o egreso de caja. Entonces, a la lista de conceptos que ustedes tienen creados, que pueden seguir agregando, les tienen que configurar una cuenta contable. Voy a agregar, en este caso, el código contable y ahí podemos ver que en mi caso tengo los conceptos con su cuenta contable asociada. Esto va a ser útil al momento, van a ver después en el video que corresponda a la generación de asientos de comprobantes de gastos, que es desde esta tabla de donde toma el sistema la cuenta para generar el asiento. ¿Sí? Por ejemplo, gastos de representación, la modifico y le asocié la cuenta representación. El código del concepto puede ser cualquiera. Yo puedo tener los conceptos código 1, 2, 3, 4, 5. No es importante el código del concepto. Lo que es importante
con qué cuenta del plan de cuentas lo tienen asociado para que se generen correctamente los asientos. También les puede pasar que si tienen un concepto al cual no le asociaron cuenta y fue utilizado ese concepto en algún comprobante de gasto, cuando el sistema intente generar el asiento de ese comprobante, indicará que no tiene cuenta para el debe del asiento, por ejemplo. Y eso indicaría que no estoy, digamos, no tengo la configuración completa de los conceptos y puede que me falte configurarle cuenta a alguno. Entonces, hasta ahora vimos tasas de IVA y conceptos. La otra tabla que tiene que tener su asociación con cuentas contables. Después, por ejemplo, en los comprobantes de ventas, tenemos la posibilidad de que Z genere un redondeo en forma automática. Yo puedo tener en la tabla de monedas la moneda pesos configurada como para que redondee las ventas. Yo en este caso le estoy diciendo que quiero que las ventas queden sin decimales, que el total de mis ventas en pesos, porque acá estoy modificando la moneda pesos, queden sin decimales. En este caso le estoy diciendo quiero el total redondeado. Si yo no quisiera redondear las ventas en pesos, podría elegirle que el redondeo sea a dos decimales. Y en ese caso no haría redondeo. Si yo le digo que quiero las ventas redondeadas, le tengo que decir también cuál es mi cuenta de ganancias para ajuste por redondeo y cuál es mi cuenta de pérdidas para ajuste por redondeo, que puedo colocar la misma perfectamente. No tienen por qué tener dos en el plan de cuentas, pueden tener una sola. ¿Sí? Confirman y quedó configurada. Normalmente, para las ventas en dólares, no se, las empresas no necesitan que se redondee, pero si fuese el caso de que tuviesen configurado que se redondeen las ventas en dólares, también deberían colocar en esa moneda las cuentas. ¿Para qué son estas cuentas? Porque cuando se genera el asiento de esas ventas, es necesario que Z sepa a qué cuenta tiene que mandar esos centésimos de redondeo. También va a suceder que si no tienen configuradas eh, cuentas, las cuentas del plan de cuentas que corresponden a redondeos, cuando se generen los asientos va a dar error, porque no tiene dónde, a qué cuenta imputar esos redondeos. Bien, y eso es en la tabla monedas. Otra tabla en la cual tengo que configurar cuentas es la tabla de cuentas bancarias. Si ustedes utilizan el módulo de gestión y quieren manejar las cuentas corrientes de los bancos, o sea, quieren llevar acá el estado de cuenta de los bancos, van a tener que indicar, por ejemplo, en las cobranzas, en los pagos, eh, en qué banco fue que se transfirió el dinero, desde qué banco hicieron la transferencia, o van a tener que registrar los depósitos bancarios. Todos esos comprobantes, si ustedes los usan, les van a solicitar la cuenta bancaria. Entonces, en la configuración de cuentas bancarias van a tener que agregar las cuentas de bancos con las que ustedes trabajan. El código puede ser cualquiera. Acá donde dice número de cuenta, yo podría ponerle Itaú Pesos, cuenta corriente, por ejemplo. Hay una tabla de bancos y financieras que ya viene completa en Z, pero también pueden ir y agregarle bancos si surgiera un banco que no está configurado acá. ¿Verdad? Podría escribirle el titular y lo que sí es importante si voy a generar asientos es indicar acá cuál es la cuenta del plan de cuentas que se corresponde con esta cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria que yo estoy configurando en gestión es para llevar en la gestión el estado de cuenta de los bancos, para poder registrar los movimientos bancarios, ya sean cobranzas, pagos, depósitos, retiros, débitos, créditos. ¿Ah? Si quiero manejar ese tipo de comprobantes y llevar en gestión esta información, necesito configurar las cuentas bancarias. En el plan de cuentas tendré una cuenta que corresponda a ese banco o tendré una cuenta genérica. Bueno, como de la forma que yo tenga configurado el plan de cuentas, voy a seleccionar acá cuál es la cuenta contable que quiero que se utilice al generar asientos de mis movimientos bancarios. Configuro esa cuenta y confirmo, ¿sí? Y así agregaría mi cuenta, no sé, Itaú dólares, cuenta corriente, le digo que se va a manejar en dólares, le digo que corresponde al Banco Itaú y le asocio la cuenta
en mi plan de cuentas. En el plan de cuentas ustedes podrían tener banco, cuenta corrientes, dólares, ¿no? Podrían tener en el plan de cuentas una cuenta para cada banco o podrían tener una cuenta genérica que sean cuentas corrientes dólares bancarias, ¿no? Eso es opcional, pero siempre le van a tener que indicar a cada cuenta bancaria en la gestión cuál es la cuenta contable que le corresponde en el plan de cuentas. Y ahora vamos a ver otra tabla que es la tabla de artículos. En todas las facturas de ventas, ustedes van a tener que indicar el artículo que están vendiendo. Ese artículo puede ser un producto, puede ser un servicio. Entonces, cada empresa va a tener en su tabla de artículos configurado más o menos registros, pero necesita tener algo porque de lo contrario no podría realizar facturas de ventas. En el caso de que esta empresa venda servicios, em, va a tener que pensar cuando genere los asientos de esas ventas, ¿ah? En el plan de cuentas cómo tiene discriminadas las cuentas de ventas. Si la empresa quiere que al generar asientos de las ventas, eh, la cuenta de ventas dependa del artículo, por ejemplo, si en la empresa tengo ventas de servicios de honorarios, ventas de productos, ventas de, o sea, si mis cuentas de ventas se distinguen de acuerdo al artículo que vendo, entonces es muy probable que tengan que configurarle a cada artículo, y ahí modifican cada artículo que tienen creado, y le indiquen una cuenta contable, ¿sí? Em, Además de indicarle al artículo la tasa de IVA a la que se vende, que es muy importante, también pueden colocarle una cuenta que se usará al momento de comprar ese artículo y una cuenta que se usará al momento de vender. Por supuesto, si este es un artículo que ustedes tienen configurado solo para ventas, le van a poder poner aquí la cuenta de ventas que corresponda. En este caso, mis ventas, por ejemplo, tengo ventas de inmuebles, ventas de vehículos, ventas de máquinas y herramientas, ventas de hardware y software. Bueno, cada empresa en su plan de cuentas tendrá las cuentas de ventas que necesite. Entonces, si yo quiero que cada vez que vendo este artículo, la cuenta de ventas que se mueva sea esta, la selecciono, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo las cuentas de ventas distinguidas así? Si yo tengo las cuentas de ventas como ventas tasa mínima, ventas tasa básica, en forma genérica, no es necesario que le indique a cada artículo una cuenta. Ahora, cuando vean el video de la configuración de asientos de las ventas, crédito o contado, vamos a ver eso un poco más en detalle. Pero como regla general, en los artículos va una cuenta puesta en cada artículo en compras y ventas si la cuenta de compras o la cuenta de ventas depende del artículo. Si yo tengo una cuenta de mercadería genérica, no tengo por qué colocarla en todos los artículos. Si yo tengo cuentas genéricas por tasa de IVA de ventas, tampoco tengo que colocarlas en cada artículo. Entonces, no es obligatorio, es opcional. Seguramente lo tengan que decidir en conjunto con el estudio contable y de acuerdo a cómo tengan presentado el plan de cuentas. Lo mismo sucede o algo similar sucede con los clientes y los proveedores. Cuando configuro los clientes y los proveedores, vamos a ver que tenemos en los datos comerciales de clientes o en datos comerciales de proveedores un lugar para ponerle una cuenta contable. No es obligatorio, y normalmente estos campos están vacíos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recomendamos habitualmente es que en el plan de cuentas se mantenga deudores varios pesos, deudores varios dólares, proveedores varios pesos, proveedores varios dólares, pero no es necesario distinguir en el plan de cuentas una cuenta por cada cliente, una cuenta por cada proveedor, ¿no? Si la empresa lo hiciera así, si tuviera en el plan de cuentas una cuenta para cada cliente, bueno, en ese caso sí, a cada cliente que configure en la gestión tiene que asociarle la cuenta que le corresponde en el plan de cuentas, pero solo en esos casos.
Estas son entonces las tablas: tasas de IVA, conceptos, monedas, cuentas bancarias, artículos y clientes y proveedores, donde yo puedo colocar cuentas. Algunas son obligatorias, digamos, y otras son opcionales, dependiendo de la empresa, pero en general es bueno que revisen todas esas tablas para ver si necesitan configurar cuentas allí. En el próximo video vamos a ver qué es lo que se tiene que configurar en los comprobantes. En la tabla de configuración de comprobantes, a cada comprobante se le puede configurar el asiento que va a generar. Y ahí va a haber varios videos, vamos a ir dividiendo por tipo de comprobante.